36.000 coaches, y actualmente estos son de los tipos de encuentros que enriquecen esta profesión que estamos realizando. Saludo a Elizabeth Martínez, presidenta actual del capítulo ICF de República Dominicana, y los miembros del board que también nos están acompañando aquí. Así que un abrazo a ustedes y muy orgulloso y feliz de tener a Marcos con nosotros en el día de hoy. Marcos Leone, en mayoría creo que todos lo conocemos aquí, no tengo mucho que decir. Es un Master Coach reconocido en Latinoamérica, y su trabajo ha llegado a Estados Unidos y España, o sea, con un gran alcance. Estamos en República Dominicana, por lo menos, muy empapados con el tema de los sistémicos, que son los programas que él está manejando, y pronto lo tendremos aquí en marzo, si Dios quiere, con sus siguientes entrenamientos, del cual vamos a estar disfrutando y esperando con ansias. Y cuando hablamos de habilidades existenciales, algo interesante pasa, y es que no, como dijo Teresa, no te hagas, no fue necesariamente casual. Así que le doy la palabra unos minutos a Teresa para que nos ponga un contexto aquí de estas habilidades existenciales que vamos a estar tratando en el día de hoy. Gracias, Dali. Bueno, más que nada comentar por qué surgió esta reunión. Y lo que pasa es que a raíz de que vamos a terminar el primer ciclo de Sistémicos de República Dominicana, pues los que han tomado casi todos los cursos, dicen que quieren seguir aprendiendo de Marco. Y entonces, bueno, se nos ocurrió conversar con un grupo selecto, y cuando escuchaba a Marco, sus inquietudes, sus necesidades, al final llegamos a la conclusión de que la gente andaba buscando desarrollar habilidades relacionadas con el ser y con el trascender. O sea, cómo nosotros desde nuestro trabajo de coaches, desde nuestro trabajo de educadores, de lo que sea que hagamos, incluso aunque seamos solo familia o cualquier ama de casa, lo que sea que seamos, podamos tocar las vidas de otros. Y esa inquietud estaba en todas las preguntas y en todos los comentarios que hacían con Marco, y de ahí dijimos, bueno, pues entonces creo que eso es algo de lo que quieren seguir escuchando. Entonces conversamos, Marco como siempre muy dispuesto, y aquí estamos. Eso fue a finales de diciembre, ya estamos aquí a finales de enero con este webinar, que te agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo, y yo sé que tu preparación también. Bueno, muchas gracias, Tere. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos por estar aquí para que compartamos. Supuesto, con el apoyo de la ICF que le comentamos, siempre dispuesto a estar como anfitrión. Sí, y quería decir, les vamos a pedir por favor que mantengan sus micrófonos cerrados. Esto es para mejorar la calidad del sonido. Igualmente, si van a estar con mucho movimiento, poder quitar las cámaras y así evitar cualquier distracción o problema con el tema de la comunicación. De igual forma, Marcos nos va a dar paso a las preguntas, o sea que la pueden ir anotando, y cuando Marcos nos indique, entonces va a haber una persona que va a ir asignando las participaciones para que vayan haciendo su pregunta y que sean respondidas. Por demás, gracias a todos por estar, y Marcos, te cedemos la palabra. Bueno, muy bien. Algunos dicen, y yo creo perfectamente eso, de que lo más difícil de toda relación es el comienzo. Porque es el momento donde uno tiene que, diríamos en ICF, sentar las bases, ¿no? Entonces, esta es una conversación que yo creo... No vengo a dar cátedra de nada, vengo a que compartamos juntos lo que creo que son algunas reflexiones fundamentales para toda la gente. Esto, aunque lo hagamos amigos que compartimos la vida y el devenir como coaches profesionales, esta conversación no es para coaches, esta conversación es para todo ser humano que respira, y si tienen algún animalito por ahí que también tiene existencia, posiblemente también lo quiere escuchar, así que déjenlo que se cruce y que escuche por ahí ladrando, nos pueda compartir cómo la ve. Porque hablar de habilidades existenciales es hablar de saber vivir. Ahí está Normita, tiene uno ya que va a compartir algo después a los arañazos, aunque sea. Y saber vivir implica una reflexión primero. Nosotros vivimos, no siempre sabemos vivir. Y cuando digo no siempre sabemos vivir, digo, no sé si estamos todo el tiempo en cada uno de los momentos y de las etapas de la vida que nos toca vivir, alertas a qué es lo que estamos necesitando para poder vivir con plenitud y dejar alguna huella o dejar algún regalo a los que sigan. Entonces,
Habilidades existenciales se refieren específicamente a que nosotros tenemos, en esta época en particular, y en esta parte de nuestra cultura, o en este lado de nuestro mundo, que son, yo digo todo Occidente, muchas dificultades en relación al ser. Tenemos una educación que no se hace cargo del ser. Hemos dejado el ser como una reflexión para las religiones, los movimientos filosóficos, lo cual está bien, porque han tomado una responsabilidad muy grande que todos tenemos, que es la de poder entrar juntos al recurso más importante del saber vivir, que es el darle sentido a la vida. Entonces, la vida hay que aprender a vivirla, pero el recurso fundamental para poder aprender a vivirla es aprender a darle sentido. Y no tiene un sentido la vida, uno se lo otorga. De una o de otra manera, uno se lo otorga. Entonces, no somos seres pasivos que recibimos el sentido del vivir y las habilidades para vivir como una especie de herencia o de mandato. Tenemos tradiciones a las que estamos conectados. Pero luego cada uno va a tener que crearle ese sentido, porque también en el cambio de la época y en el cambio de nuestras inquietudes, nosotros mismos, también lo que heredamos, muchas veces ya no tiene sentido para nosotros, o cambia el sentido de una época a otra. Entonces, esta es una conversación muy importante para tener. No pienso acabarla aquí, sino comenzarla aquí a la conversación. Quizás tengamos que hacer, no sé, 10, 20, 30, 100 conversaciones como esta para empezar más o menos a entender algo del tema. Pero como 1000 leguas se hacen con un primer paso, vamos a empezar ese primer paso. Y Tere, me decías después de nuestra conversación con todos los amigos de República Dominicana hace un par de semanas, bueno, vamos a conversar sobre habilidades existenciales, así que con lo que traigas va a estar bien y vamos a conversar. No. Yo soy un señor de PowerPoint, tú lo sabes, así que yo he tenido que sentarme a ver para dónde va a ir esta conversación y armar algún tipo de lámina con eso. Así que le voy a compartir primero hacia dónde me estuve yendo desde que decidimos que íbamos a hacer esta conversación juntos. Así que primero me dicen si logran ver, espero que sí, ¿se ve? Sí, se está viendo. Ok, perfecto, gracias, Dala. Entonces, vamos a empezar juntos una conversación, y en el medio de esta conversación, por momentos, si quieren, yo voy a ir parando para que si tienen preguntas las podamos ir haciendo. Si no hay preguntas por ahí, voy a dedicar un tiempo al final para que podamos compartir las preguntas o las reflexiones. No tienen por qué ser preguntas, pueden ser reflexiones, inclusive maneras de mirar que enriquezcan esta conversación o lo hagan de alguna manera más grande, ¿no? Así que bienvenida a toda inquietud, pregunta y compartir. Vamos a construir esta conversación entre todos. Entonces, algo que quizás la mayoría de ustedes de alguna o de otra manera ha tenido como reflexión, los que nos conocemos ya los debo tener bastante cansados, porque esta reflexión es una de las reflexiones básicas que yo hago todo el tiempo. Y comienza en una inquietud. Sandra Mercedes, tienes prendido tu micrófono, si lo puedes apagar te agradezco. Porque si no Perdón, un momento, ya lo pago. Gracias corazón, muchas gracias. Nosotros tenemos como 3 contextos o 3 dominios para poder leer nuestra existencia como seres humanos. Tenemos el dominio del ser, el dominio o el contexto del hacer, y ahí entran todas nuestras capacidades y nuestras habilidades, y entonces tenemos como contexto y como dominio el tener. Si ustedes se fijan, van a ver que nosotros muchas veces, y en el devenir yo creo que de la urgencia de nuestros últimos años, en donde de alguna manera nos ha ganado la ansiedad por producir resultados, estamos muy focalizados en el tener, y evaluamos nuestra vida a través del tener. También la evaluamos negativamente a través de lo que decimos que deberíamos tener y no tenemos. Entonces, el tener es fundamental porque es parte de aquello que nosotros logramos distinguir sobre nuestro hacer. Nuestro hacer, nuestras acciones, nuestras habilidades nos llevan a emprender determinada calidad de prácticas que nos llevan a tener o no tener determinados resultados.
Entonces el tener se desprende del hacer. Y el hacer se desprende del ser, de las interpretaciones y maneras particulares que tenemos de mirarnos a nosotros mismos, a los demás, y a la vida como existencia en sí. Y quizás una de las grandes dificultades de esta época es que nosotros hemos perdido o todavía no hemos desarrollado o instalado una educación que se haga particularmente cargo del ser. Al no tener una educación que se haga cargo del ser, nosotros tenemos demasiada pretensión de encontrar la receta sobre cómo se hace para llegar a tener y demasiado movimiento hacia alcanzar resultados específicos, y entonces creemos que cuando vamos a tener esos resultados o los vamos a alcanzar, vamos a llegar a hacer todo eso que hubiéramos querido hacer siempre en la vida. Nosotros hemos fallado y tenemos una deuda grande, sobre todo con nuestros hijos, con nuestros adolescentes y con los jóvenes en general. Tenemos una deuda grande porque nuestros jóvenes y nuestros niños aprenden a ser a través de lo que ellos ven que nosotros somos entre nosotros y con nosotros mismos. Ellos imitan nuestro contexto emocional, nuestras maneras particulares de relacionarnos entre nosotros y también con nosotros mismos, con lo cual asumen el ser a través de lo que ven de nuestro ser y de cómo deducen ese ser a través de lo que nos ven a hacer. Con lo cual la educación siempre está en el centro. Siempre está en el centro. Sea la educación informal que vivimos en la convivencia o la educación formal de las instituciones, la educación siempre está en el centro. Y nosotros necesitamos una educación que se haga cargo de enseñarnos a ser quienes necesitamos ser para poder hacer lo que sea que haya que hacer para alcanzar a tener la vida que todos nos merecemos y declaramos para nosotros. ¿Y por qué esto es importante? Porque a nivel molecular los seres humanos somos todos lo mismo. Pero a nivel del ser somos diferentes. Y acá viene una de las primeras, yo digo, grandes paradojas de la existencia. De que somos tan parecidos en un nivel y tan diferentes en otro. Y cómo ese nivel en el que somos diferentes termina también cambiando o impactando también en esos aspectos básicos que todos compartimos como nuestra propia biología. Entonces, ¿qué quiere decir que somos en el nivel del ser diferentes? Ese ser, esa manera de ser, esa manera de estar en el mundo, nosotros la construimos a través de algunas condiciones o condicionamientos que la misma vida va a tener sobre nosotros, en donde hemos vivido, cómo ha sido nuestra biología, cómo han sido nuestras experiencias cuando hemos vivido, cómo han sido las experiencias de esa niñez, en esa convivencia, en ese lugar histórico, en esa época que nos tocó vivir. Estamos en una semana particular porque en estos días estamos conmemorando los 75 años de la liberación de la gente de los campos de concentración, con lo cual imagínense que la gente que le tocó vivir en esa época, y he tenido el privilegio de conocer a algunos sobrevivientes de Auschwitz, han vivido una vida completamente distinta a la nuestra. Y no digo distinta porque nosotros no suframos y ellos sí, sino porque también los niveles de sufrimiento que vamos a tener y de negación sobre quiénes somos van a definir cuál es ese contexto de vida que podemos tener. Entonces, ese ser, y acá viene algo bien interesante para que podamos mirar juntos, es primero un ser histórico. ¿Qué quiere decir que es un ser histórico? Que nosotros también tenemos maneras de ser automáticas definidas por las culturas a las que pertenecemos. Las culturas que nos dieron la vida y que de alguna manera han definido nuestros primeros años de vida y los contextos primeros de nuestra educación. Y también la cultura a la que pertenecemos hoy, que posiblemente no sea la misma, las épocas cambian, uno también migra, muchos de ustedes serán migrantes de su país de origen o de su tierra madre y habrán incorporado otras culturas y otras maneras de ser en donde sea que vivan hoy, o lo habrán hecho en algún momento, o tendrán gente cercana que lo ha hecho. O serán hijos, como yo, por ejemplo, de gente que ha venido de otros lados, han sido parte y seres históricos de otras culturas y de otros países, y se han erradicado luego en un país en particular a donde nos han dado la vida, ¿no?
¿qué significa que somos seres históricos? Que ese momento histórico en el que estamos y del cual venimos va a definir nuestras primeras maneras de ser de relación con la vida. Vamos a estar prelanzados a la vida, a determinados discursos sociales, a determinados discursos históricos. Imagínense la relación con las posibilidades cuando uno le ha tocado nacer en una época y en un lugar en donde hay presiones sociales, a veces guerras civiles, a veces dificultades o conflictos sociales. Fíjense qué ocurre cuando uno está prelanzado a un mundo en donde no hay lo suficiente para comer o para vivir, o cuando uno ha sido prelanzado a un mundo en donde la abundancia económica, la abundancia material o a veces la relacional es el sentido común de su vivir. Entonces, ese estar prelanzado no nos determina, no nos termina de condicionar, pero sí nos impulsa en una determinada dirección. Estar impulsados a una determinada dirección también es común para todos los seres humanos. Todos estamos lanzados en determinadas direcciones a partir de los momentos históricos y de los lugares particulares a los cuales pertenecemos. Pero eso no significa que no podemos cambiar. Significa que para poder cambiar, primero tenemos que poder reconocer ese ser histórico que somos, y desde ese ser histórico reconocer cuáles son los sentidos culturales que para mí funcionan en automático en mi manera de interpretar. Porque cuando puedo mirar cómo interpreto la vida y en qué discursos históricos y sociales yo vivo, puedo reconocer a qué soy ciego. Y los seres humanos somos ciegos todos. Todos compartimos una forma de ceguera. ¿Hay algún micrófono abierto por ahí? No sé si pueden chequear para que, si es alguien que quiere hacer alguna pregunta, por favor lo diga. Maximiliano, por favor, si pudieras apagar tu micrófono. Gracias, Darle. Entonces, parte fundamental de este impulso de ser seres históricos va a significar que tenemos que aprender a reconocer que vivimos en interpretaciones automáticas sobre quiénes somos y sobre qué es y no es posible para cada uno de nosotros. Y esas interpretaciones automáticas están dadas por esos discursos históricos, culturales a los que pertenecemos. Ahora, cada vez que hacemos una interpretación, nos hacemos ciegos a todo aquello que está fuera de ese discurso y de esa interpretación. Con lo cual, parte fundamental de expandir nuestro ser va a ser aprender a intervenir, a romper esa ceguera, a cultivar maneras de ser, maneras de sentir, sensibilidades particulares, no solamente a mi historicidad, sino también a mi futuro. A aquello que traemos conjuntamente como seres sociales que somos. Si ustedes se fijan, por poner un simple ejemplo, yo recuerdo cuando era muy joven significa prácticamente un adolescente o un adulto muy joven, hace poco, no sé tanto, hace poquito. Era muy relevante, por ejemplo, tener un título profesional. Yo recuerdo conversaciones con amigos en donde la gente preguntaba, ¿qué sos? Y la primera pregunta es ¿quién sos? Y uno decía, soy Marco. ¿Y qué sos? ¿Qué sos? No se refería a ser humano, a ser lingüístico, a ser social, a ser amoroso, o a ser, no sé, se refería a qué título tenés. Y cuando no tenías ningún título, algunos de mi época se deben acordar, la respuesta era, no sos nada. Porque teníamos una gran preocupación por tener títulos profesionales. Creo que todavía eso en muchos discursos culturales está bastante presente. Ahora, si ustedes se fijan, hay uno de esos aspectos de nuestros discursos históricos están cambiando mucho en esta época. De hecho, nuestros hijos no tienen las pretensiones de títulos profesionales como las teníamos nosotros, o no por lo menos con la misma fuerza. Porque hoy somos mucho más conscientes de que el foco de la existencia se orienta a darle sentido a la vida a través de crear valor. Y no solamente vamos a crear valor teniendo o no teniendo un título profesional. Antes parecía que eso era la respuesta para toda creación de valor. Hoy sabemos que eso no es exactamente así, por lo menos ya no en esta época.
que tenemos que crear valor haciéndonos cargo y teniendo conciencia de las preocupaciones que nos embargan. Terminamos viviendo, siendo, armando una manera de ser alrededor de aquello que nos inquieta. Y tenemos inquietudes como comunidad humana. La inquietud que tenemos hoy sobre nuestro planeta y sobre nuestro estar vivos y vivir en el bienestar, a través también de vivir en un planeta limpio y sano, hoy son más relevantes que hace 30, 40 años atrás. Porque como comunidad somos las interpretaciones y entonces las preocupaciones en las que vivimos. Entonces, entrar a hablar de la existencia es entrar a hablar del saber vivir. Y comenzar a hablar sobre el saber vivir implica hacer alguna interpretación o pararse en algún lugar sobre cómo entendemos la vida. Y en todos estos años de estudio, trabajo y reflexión con algunos maestros como Fernando Flores, que es también maestro de muchos de los que están presentes acá, él dijo una vez una frase que a mí me pareció realmente iluminadora son esos momentos donde uno siente que el sentido se agranda, ¿no? Fernando decía, la vida es maestría en la recurrencia y alerta en las circunstancias. Y si ustedes toman esta frase, que parece, para algunos deben estar cerrando el entrecejo como diciendo no estoy entendiendo muy bien a qué se refiere, pero si ustedes toman, esta es la habilidad para mí de don Fernando, que es en muy pocas palabras encerrar mundos completos de reflexión. Y esa es la habilidad de los maestros, ¿no? De los que tienen verdadera maestría en algún dominio de la vida. Si la vida es maestría en la recurrencia, nosotros tenemos que aprender determinadas habilidades que son fundamentales para sostener nuestro vivir, y en este caso, de todos los que estamos aquí presentes, me imagino, nuestro vivir como adultos. Porque la adultez no se refiere a la edad que tenemos, sino que es un juicio sobre las habilidades que tenemos para vivir, sobre la capacidad que tenemos para poder desarrollar ciertas habilidades y hacernos cargo de ciertas maneras de ser que son fundamentales para poder atravesar circunstancias cuando se presentan en forma inesperada y también para anticiparnos a ciertos eventos que pueden ocurrir y entonces crear posibilidades en esa sensibilidad sobre el futuro. Entonces la vida es maestría en la recurrencia. Hay gente que no tiene recurrencia en aquello que debería sostener como manera de ser. Y alerta en las circunstancias. Hay gente que no sabe hacer juicios sobre lo que ocurre. O por ejemplo, peor aún, están tan desilusionados y cansados de, por ejemplo, los medios de comunicación que deciden no leer diarios y no ver televisión. Y entonces pareciera que así estoy como más inmune a todo el manejo y la manipulación colectiva que muchas veces existe en los medios sociales, en las políticas, en las culturas en general. Creo que todos hemos tenido experiencias sobre eso. Pero nosotros necesitamos tener la información de lo que ocurre, porque el mundo cambia todo el tiempo. Y hay determinada cantidad de circunstancias que si uno no está alerta a tiempo, puede llegar tarde a poder intervenir o a quizás poder hacer alguna propuesta de valor con ciertas circunstancias. Entonces, y no estoy hablando solamente de circunstancias negativas. Imagínense que la gente que pudo distinguir, por ejemplo, o encontrar en los momentos hace 20 o 30 años atrás, cuando empezamos a ponernos bien serios en la invención de la computadora y luego del Internet, la gente que vio que eso iba a ser un mundo natural y normal para todos nosotros y que todos íbamos a disponer de poder tener medios de comunicación absolutamente automáticos y íbamos a tener el contacto de comunicación entre nosotros a través de la tecnología en forma automática, esa gente armó empresas enormes. El que vio que ese mundo se venía pudo intervenir y crear en el alerta de esa circunstancia una propuesta, un proyecto, una oferta que el resto que no lo vio y a quien fue ciego se le pasó. Entonces, para poder entrar a hablar de habilidades existenciales, yo voy a hacerles algunas invitaciones. Y una invitación es que para poder hablar de habilidades existenciales necesitamos hacer juicios en dos dominios particulares de la existencia nuestra, que es la apertura o la contribución que todos somos a transformar esta vida
y a transformar este mundo y los mundos en los que vivimos para crear mayores posibilidades para los que vienen. Y entonces, en ese servicio a la transformación presente y también a la transformación futura, viene el dejar un legado, la orientación a dejar huella. Y todo eso tiene que ver o se va a relacionar con la existencia en sí. Pero para poder entrar en esta conversación de dejar un legado, de ponerse al servicio de la transformación, tenemos que hacernos cargo de que la vida es incertidumbre. Que la incertidumbre es parte de la condición humana porque en sí la incertidumbre es parte de la vida. La vida es incierta. No sabemos hacia dónde nos vamos a mover, no sabemos cuáles son la cantidad de decisiones que estamos tomando cada uno en su lugar y las sociedades, los países, cada uno desde su lugar, que están de alguna manera armando el mapa de lo próximo que se viene. Nosotros no tenemos una conciencia plena de hacia dónde se mueve la vida. Podemos tener ciertas luces, podemos tener ciertas sospechas, ciertas sensibilidades, y parte de eso es fundamental desarrollar para poder entrar luego a diseñarlo al futuro. Pero para eso uno tiene que poder hacerse muy amigo de la incertidumbre. El que no acepta la incertidumbre o no puede entrar en la incertidumbre como condición del vivir, no puede aceptar las emergencias y las contingencias que todos los días la vida va a traer. Y entonces vamos a vivir la incertidumbre con miedo. Y el que vive la incertidumbre con miedo no vive la incertidumbre. Vive orientado a hacer contacto con lo que en alguna vez en la vida perdió y pretendiendo que va a volver a perder o que puede volver a perder. Entonces el miedo a la incertidumbre es más bien la conciencia de la certeza de la pérdida que puedo tener, porque ya perdí alguna vez, sé que puedo volver a perder. Entonces dejamos de relacionarnos con la incertidumbre porque no estamos en paz con lo que hemos perdido o con lo que no funcionó de la vida hasta hoy. Y entonces dejamos de tomar responsabilidad para con el futuro. La incertidumbre no la podemos vivir desde el miedo. Porque como les digo, el miedo nos vuelve de nuevo hacia el pasado y hacia aquello que todavía no logramos aceptar de lo que salió mal o de lo que no salió como hubiéramos querido. A la incertidumbre tenemos que vivirla con prudencia. Y prudencia significa que podamos mirar y tomar recaudos, como cuando uno cruza la calle, o como cuando uno cruza una avenida, sabiendo que uno lo puede hacer, pero tiene que esperar el semáforo y tiene que mirar hacia los dos lados antes de hacerlo. Tenemos que entrar en un sentido de aventura, como cuando nos vamos de viaje, y sabemos que no sabemos qué va a ocurrir, ni siquiera podemos tener plena conciencia de si va a llover o va a salir el sol. Pero tenemos algunas sospechas de qué puede ocurrir. Y después vamos diseñando la vida día a día en el camino de ir viviéndola. Entonces, incluir la aventura con prudencia es la salida del miedo a la incertidumbre. Porque eso nos permite entrar en la confianza. Y sobre todo en la autoconfianza, que es una de las emociones que vamos a estar conversando hoy. Pero para eso tenemos una primera renuncia fundamental que hacer. No podemos entrar en la incertidumbre si pretendemos entender lo que no sabemos que no sabemos. Aquello a lo que somos ciegos no lo vamos a entender nunca, porque no podemos ni pensar sobre eso. Podemos hacernos cargo de que siempre vamos a ser ciegos a algo. Podemos tener conciencia de nuestra ceguera. Y eso nos hace más humildes y nos abre más a vivir en la aventura del vivir cotidiano. Entonces podemos navegarlas a las cegueras, navegarlas a las incertidumbres y entrar en otra emoción que va a ser fundamental para poder entrar entonces en la habilidad, el tener habilidad de vivir bien, que es la gratitud por la incertidumbre. Entonces, pongan el amar la incertidumbre como una habilidad fundamental que tenemos que aprender a desarrollar si queremos vivir en esta tierra sin queja y sin la condición de creer de que la vida nos debe algo porque no fue o no se cumplió exactamente como yo hubiera querido. Y entonces desde ahí yo les voy a hacer una propuesta. Les voy a proponer 5 habilidades a desarrollar. No son las únicas,
son, yo digo, de todas las conversaciones para tener sobre esto, son las conversaciones que podríamos empezar a tener como una manera de disparar la conversación y de ponernos serios como adultos en el arte de aprender a vivir bien, en el arte de aprender a vivir en la gratitud de estar vivos. Y estos son para mí la autoconfianza, la serenidad, el sentido de plenitud, la trascendencia y la relación con la conciencia sobre mi muerte, o sea, el aprender a morir. Entonces déjenme decirles o provocarlos con algunas preguntas en relación a esto y vamos a empezar a conversar si quieren. Y me imagino que también tendrán preguntas ustedes y también algunas opiniones que podrían regalar, así que podemos empezar a hacer eso. Pero quiero poner la autoconfianza primero en el centro de esta conversación. Nosotros creemos en general que la autoconfianza ocurre cuando una persona tiene claro qué es lo que sabe hacer y tiene cierta habilidad o arrojo para atravesar situaciones nuevas. Y eso es cierto, y eso estoy de acuerdo, eso es parte fundamental de la autoconfianza. Pero la autoconfianza en sí no se refiere solamente a tener la valentía o a tener el coraje, como lo llamamos en este lado del mundo. No así en México, coraje en México tiene más que ver con el enojo, pero tener la valentía para atravesar situaciones nuevas y situaciones difíciles. La autoconfianza tiene más que ver con hacerse cargo de cuáles son mis límites, con lo cual se va a conectar con mi conciencia sobre la ceguera y con mi conciencia sobre la humildad. La gente con autoconfianza es gente humilde, sabe qué es lo que sí puede y sabe hacer y sabe qué es lo que no sabe hacer y entonces debería pedir. Entonces, yo quiero hacerles o invitarlos a que nos hagamos juntos 4 preguntas. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Y qué es lo que no puedo hacer hoy, como adulto, en mi vida? Todas estas son preguntas fundamentales para poder empezar a hacer juicios sobre mi autoconfianza. ¿Qué es lo que yo debo hacer, sepa o no sepa hacerlo, pueda o no pueda, pero que debo hacer y no puedo delegar? Les voy a poner un ejemplo de esto. Mi salud, por ejemplo, es algo de lo que yo me tengo que hacer cargo si yo quiero llevar a mi vida al mayor nivel de bienestar y de posibilidad de generar valor para mí y para otros. Porque sin cuerpo, sin biología y sin cierto mínimo bienestar biológico no podemos vivir. Sin nuestra biología la vida se termina, por lo menos como experiencia de posibilidad, como la conocemos. Entonces, yo no puedo delegarle a otro, mira, hoy no tengo tiempo, así que te voy a pedir que vayas al médico por mí, querida Tere, que siempre estás tan disponible, te vas a hacer todos los estudios que me toca hacer yo, pero te los vas a hacer tú, y después me cuentas cómo te dieron. No puedo hacer eso yo no lo puedo delegar. Entonces, aquello de lo que yo debo hacer y no puedo delegar, es fundamental que lo pueda evaluar para poder ponerlo primero en la lista, y entonces poder generar una relación de autoconfianza con lo que se viene. Eso implica entonces saber qué es lo que no sé hacer y requiero aprender. Y para eso voy a tener que pedir y dar autoridad a otro para que me enseñe. Y por último, ¿qué puedo delegar o qué puedo pedir a otros que hagan por mí? Yo no sé ustedes, yo no soy exactamente muy bueno para las finanzas, con lo cual todo eso que tiene que ver con poder empezar a ponerme como adulto de alguna manera serio con todo el manejo del dinero y también el manejo financiero del dinero, las posibilidades que ocurren a través del generar y del tener dinero. Eso, si yo no lo sé hacer, yo sí puedo delegar a otro y contratar a un profesional para que me ayude a hacerlo. Pero también cuando estoy contratando a otro para que haga por mí algo que me pertenece a mí, yo estoy haciéndome responsable de generar una relación de confianza con eso. Así que también el delegar es parte fundamental de la autoconfianza. Se los digo por si tienen algún amigo con ciertas dificultades para delegar. Tener ciertas dificultades para delegar y pretender querer hacerlo todo y saberlo todo implica no aceptar que uno tiene límites. Y el que no puede aceptar sus límites nunca va a poder generar autoconfianza. Y sin autoconfianza no podemos desarrollar habilidades existenciales. Porque la autoconfianza nos va a llevar al sentido de la plenitud. ¿Qué es el sentido de plenitud? Y no sé qué edad tendrán los que están aquí,
pero la vida la podríamos definir como una vida en etapas. No solamente hay momentos históricos que definen nuestro vivir o épocas, también nuestros momentos históricos son biológicos. Entonces, en la niñez tenemos necesidades, tenemos habilidades y tenemos sentires que no son los mismos que la adolescencia. Y en la adultez joven, o los jóvenes, ya adultos, pero jóvenes, tienen pretensiones, inquietudes y necesidades que no son necesariamente las mismas que un adulto, vamos a decir así, más maduro. Y una persona que ya entró, digamos, vamos a decir así, ya atravesó la adultez y entró a ser un adulto, no sé cómo lo llamarán en cada cultura, podríamos llamarlo un adulto mayor. Me gusta la palabra de mayor en el sentido de que tiene más experiencia que nosotros para enseñarnos y mostrarnos algo sobre el vivir. En ese sentido hay culturas que son tremendamente respetuosas de sus ancianos. Y hay otras que los descartan, tienen todo el foco puesto en la juventud y entonces consideran que la juventud es lo mejor que tiene la vida humana y entonces en ese momento pareciera que cuando se termina la juventud se termina toda posibilidad de plenitud o de desarrollo. Y eso no es necesariamente así. Nunca podemos ser los que más sabemos si somos los que menos tiempo en esta tierra hemos caminado. Así que hay distintos dominios, distintas áreas. Hay un libro maravilloso, para los que no lo conocen, que los voy a invitar a que lean, del doctor Fernando Flores, que es un libro específico sobre acciones y coordinaciones de acciones. Uno de los primeros libros que él hizo, cuando entró a combinar la relación de la filosofía con el vivir cotidiano. Y en esa coordinación y coordinaciones de acciones que él plantea en su reflexión en su libro, hay un capítulo particular que él dedica a los dominios de la adultez, que yo voy a ponerlos muy, muy simple como para poder orientar hacia dónde se mueve la plenitud. Y plenitud en la adultez significa que de los dominios de los que tenemos o de las áreas de la vida de los que como adultos tenemos que hacernos cargo, nos tenemos que hacer cargo de todos. Plenitud significa que yo no puedo ser excelente en el trabajo y tener una relación desastrosa con mi biología, con mi cuerpo, con mi bienestar. Que yo no puedo ser excelente padre, pero no generar el dinero suficiente para poder darle a mi familia lo que necesita para desarrollarse como se lo merecen. Entonces, plenitud significa que nosotros, dentro de las grandes reflexiones que podemos hacer sobre nosotros, tenemos 3 grandes reflexiones para hacer. Primero, que a diferencia de los animales, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo o se encendió un micrófono solito más? Me parece que se encendió, ya lo quitaron. Preguntaron Okay. en el libro y ya aquí alguien mencionó. Ah, bueno, ahora vamos a hablar de todo eso. Entonces, en estos dominios de interés humano, nosotros somos seres lingüísticos y como seres lingüísticos nosotros tenemos relación con el cuerpo, podemos hablar de cómo nos sentimos y cómo nos vemos, hacemos juicios sobre nuestro cuerpo, que son juicios sobre nuestro cuerpo y también sobre la estética de nuestro cuerpo y sobre nuestra habilidad para relacionarnos con otros, nuestra habilidad para jugar o para vivir tiempo de ocio, tener tiempo libre. Es un poco no muy bonita la descripción de tiempo libre al tiempo de juego, al tiempo abierto, porque entonces vamos a empezar a creer que cuando estamos trabajando no es un tiempo libre, no somos libres. Pero creo que todo el mundo entiende de lo que hablo. Entonces, el juego, el cuerpo, el relacionarnos con otros, el pertenecer a determinadas culturas, a determinados grupos sociales, a determinados discursos históricos nos hace ser seres sociables. El tener familias, cada uno como entienda y como interprete ese discurso cultural que es también tener una familia, el trabajar, todo eso existe gracias a que somos seres con lenguaje. Pero también somos seres que vivimos en una historia y con una determinada época, en donde dentro de esa época nos manejamos en otros dominios fundamentales como la educación. Si ustedes se fijan, hoy hay carreras que no existían hace 30 años atrás. Y algunos se preguntan cuáles son las carreras que van a cursar nuestros nietos.
por ejemplo, la tecnología, qué clases de mundos va a crear y qué otras carreras van a existir y qué carreras van a desaparecer. Porque básicamente van a ser reemplazadas, por ejemplo, por la misma tecnología. Entonces la educación, el poder darle un sentido a mi accionar y a mi ofrecerle algo al mundo con una carrera, la relación con el dinero, la relación con la pertenencia, el sentir que uno pertenece a determinados grupos, y este se conecta con la sociabilidad de la que hablábamos antes, y que pertenece a determinados mundos. Por ejemplo, la gente que elige una carrera dentro del coaching está dentro del mundo de la gente que se dedica a la educación, pero la gente que elija como carrera la medicina está dentro del mundo de la gente que no solamente va a ir por la educación, sino también que se va a dedicar, por ejemplo, a la salud. Entonces, esa pertenencia va a estar relacionada con este momento histórico que me toca vivir. Y luego viene, si ustedes me preguntan a mí, lo que creo que se relaciona mucho más aún con lo que vamos a llamar habilidades existenciales. Todas en todos los dominios tienen habilidades existenciales, pero la habilidad existencial por excelencia, y esto conecta entonces con la incertidumbre que hablábamos hace un rato, va a relacionarse con 3 aspectos. Y todos esos tienen que ver con la forma en que yo interpreto mi relación conmigo mismo y mi relación con el estar vivo. Uno de ellos es la dignidad, y una persona que siente que tiene dignidad a una persona que siente que no tiene dignidad en el amor, en el afecto, en el trabajo, en su relación con su salud, en su relación social con el lugar en donde vive, que siente que puede ser escuchado o se siente oprimido. La dignidad va a estar en el centro de la relación que uno tenga con uno mismo y con la forma en que va a poder de alguna manera llevar adelante su propia existencia. Las lecturas que uno hace sobre las situaciones que le tocan vivir. Entonces, un dominio fundamental son cuáles son las situaciones que nos tocan vivir, que nos han tocado y que nos tocan, algunos personales y otros como cultura y como momento histórico. ¿Y qué interpretación nosotros creamos? ¿Qué relación nosotros creamos con esas situaciones? Y entonces desde ahí, nuestra relación con la espiritualidad. Y no estoy hablando de discursos espirituales. Estoy hablando de la espiritualidad a través de una condición fundamental que no implica ninguna creencia, sino el reconocimiento de un aspecto fundamental de esta existencia. Y es que esta vida va a continuar sin mí. Que en algún momento yo voy a desaparecer, o por lo menos en la muerte me voy a ir, qué sé yo a dónde, no sé si a otro lugar, no sé si la vida continúa, pueden creer lo que quieran, no me refiero a espiritualidad a través de qué pasa después de la vida, sino me refiero a qué ocurre como legado mío en los que se quedan cuando yo ya no estoy. Entonces, ser una persona espiritual no tiene que ver solo con creer si hay vida después de la muerte. Ser una persona espiritual tiene mucho más que ver con decidir qué mundo va a ocurrir cuando yo ya no esté a través de lo que yo he dejado como aporte. Entonces, cada uno de nosotros morirá, mientras que el mundo con otras personas y en otros tiempos posteriores va a seguir sin nosotros. La trascendencia incluye el ayudar a otros a hacerse cargo de los intereses que ellos son en su mundo y con su gente. Miren cuántos de los que están en el coaching o en cualquier forma de educación y de apoyo a las posibilidades y al desarrollo de la humanidad y de las personas están en una relación existencial con la vida. Están con la trascendencia en el centro como valor. En el contribuir, en el enseñar habilidades, en el dar consejos, en el acompañar, en el ayudar, en el sostener en situaciones difíciles o de dolor. Todo eso tiene que ver con el trascender. Futuras personas heredarán nuestras condiciones, creaciones, instituciones y discursos. Muchas veces no nos ponemos a mirar eso. No nos ponemos a ver que lo que nosotros dejamos como herencia no tiene que ver con cuánto dinero le dejamos a nuestros hijos y si van a tener una casa o un auto después que nosotros ya no estemos. Tiene que ver con que ellos van a vivir en las interpretaciones que nosotros hayamos hecho sobre la vida. Tiene que ver con que ellos van a vivir en los discursos que nosotros hayamos aprendido sobre nosotros o en sus discursos opuestos, que es una forma de empujarlos también hacia algún lugar. Entonces la pregunta es, si en aquellos
esas condiciones de discursos, esas creaciones que yo estoy haciendo con mi vida hoy, están orientadas a servir a la vida en todas sus manifestaciones. Si lo que yo estoy dejando como legado hacia otros es una forma de servir a la vida. Entonces, esa trascendencia que va a ir acompañada como dominio por la carrera, por el trabajo y por la dignidad, para mí se resume en 2 palabras o en 2 preguntas. ¿Qué mundo quiero dejar a los que vengan luego? Y también, ¿qué hijos quiero dejarle al mundo que venga? Porque también todos, como adultos, somos reflejo y le enseñamos algo a otros. No hace falta tener hijos para ser uno el que de alguna manera impacte en el mundo. Uno impacta en el mundo porque somos seres sociales y nos conectamos todos con todos todo el tiempo. Y muchos de ustedes podrán reconocer el impacto maravilloso y a veces doloroso que han tenido muchas personas fuera de su familia en la vida de ustedes o en la vida propia, también desde la niñez hasta hoy. Maestros, amigos, profesores, entrenadores, y qué sé yo, cuánta gente más que no son directamente de vínculo familiar y que de todas formas han aportado o han dado algún sentido a nuestra trascendencia. Y de ahí yo creo la habilidad fundamental para poder entrar en serio a distinguir la vida, que es el aprender a morir. Y aprender a morir es algo que nosotros como cultura occidental no cultivamos. Y quiero decirlo así de directo. Nosotros no sabemos sobre el morir, porque creemos que somos supersticiosos, creemos que hablar sobre el morir nos va a acercar a la muerte y queremos estar cerca de la vida, no cerca de la muerte. Y entonces no nos damos cuenta de que estar en paz con la muerte es estar en paz con la vida, y no estar en paz con la muerte es no estar en paz con la vida, es estar en negación o a veces en ceguera de lo único que tenemos garantizado en esta vida, porque esta vida es una vida sin garantías, salvo una garantía, de que nos vamos a morir. Lo que sea que la muerte signifique, pero vamos a pasar todos por ella. Entonces, como recta final de esta conversación, así podemos empezar a compartir entre todos, una habilidad fundamental de nuestra existencia es aprender a cultivar la serenidad. Porque si la vida es un misterio y lo que necesitamos es coraje o valentía para vivirla como una aventura y tomar las precauciones necesarias para vivir esa aventura, entonces nosotros necesitamos cultivar la serenidad. Si ustedes miran algunas tradiciones milenarias, todas, Oriente y Occidente, tienen tradiciones milenarias de prácticas que se orientan al cultivo de la serenidad. La oración, la meditación, el silencio, la contemplación y miles de maneras automáticas que tenemos desarrolladas. A veces las hemos cultivado, a veces algunas las hemos perdido y después con el tiempo las retomamos. Pero quiero que se imaginen esto. Lo opuesto a la serenidad es la ansiedad. Entonces, mientras más cultivemos la serenidad, menos ansiolíticos necesitamos. Porque la ansiedad ocurre porque la vida se mueve y nosotros hacemos interpretaciones de pérdida y la incertidumbre nos da miedo. Entonces ese mismo miedo a no controlar y a no saber es lo que nos pone en la ansiedad y no nos deja entrar en la serenidad. No tenemos idea de qué es el mundo. Nosotros vivimos el mundo como si el mundo fuera una colección de objetos. Y el mundo es un espacio de poder, es un espacio que tiene fuerzas y es un espacio que tiene historia. Dentro de ese poder, de esas fuerzas y de esa historia es que uno crea una identidad. Y nosotros tenemos que aprender a mirar el poder del mundo, las fuerzas conectadas y la historia de este mundo, y las historias de estos mundos, con alegría, no con miedo. Vivir el espacio misterioso que es la vida, para poder entrar en un mundo emocional que nos permita mirar ese misterio con alegría y con gratitud. Y entonces aprender a conversar dentro de él.
prudencia y valentía. Prudencia para los momentos de paz y coraje o valentía para los momentos de peligro. Esta es una habilidad fundamental para poder existir en una existencia que para nosotros es indiscutiblemente incierta. Y como les decía antes, amor a la incertidumbre. En vez de tener ansiedad por el control y por predecir la vida cómo va a ser y que me garanticen lo que va a ocurrir y si no me enojo, la adicción al conocer, al pretender que vamos a saber cómo la vida es lo que convierte la vida en un problema y no en una aventura. La incertidumbre está vinculada al misterio, a los límites de lo que está más allá de ninguna explicación que podamos hacer. Y parte del problema que tenemos, por el cual no podemos entrar a la incertidumbre, es que somos ignorantes de lo que deberíamos no ser ignorantes. Nos faltan habilidades que son fundamentales para la época que ya hemos llegado a tener. Y entonces, en el miedo nos ponemos adictos al control. Entonces, ¿a qué los quiero invitar? Los quiero invitar a crear un valor fundamental, que el valor fundamental sea el prestigio. Y el prestigio significa que los seres humanos... ¿Alguien está dibujando o soy yo que se dibuja solo esto? El prestigio es... No sé, no estoy tocando nada, pero se está dibujando, así que vamos a dejar el dibujo a ver a dónde nos lleva. Lo más importante son los valores y el reconocimiento de los logros que podamos hacer, pero sobre todo el prestigio se va a crear a través de crear una identidad de ser impecable en el cumplimiento de los compromisos que hacemos. Entonces, la vida es incierta, pero nosotros dentro de esa incertidumbre podemos crear una identidad de ser gente que nos vamos a enfocar en crear un resultado de valor para el mundo. Y ese resultado o ese legado de valor que nos va a dejar trascender, que va a convertir quienes fuimos en quienes somos también cuando ya no estemos. Se va a construir a través de ese prestigio, el ser impecables en el cumplimiento de los compromisos. Entonces quiero hacerles una invitación. Yo les dije antes que no estamos en una época en donde lo más importante es tener un título. ¿Saben por qué no? Porque la época cambia tan rápido que las profesiones no logran adaptarse a los requerimientos del mundo. Salvo algunas que son tan básicas y tan necesarias como la ingeniería o la medicina, el resto todas tienen que poder cambiar a una velocidad muchísimo más rápida de lo que llegamos a hacerlo. Porque si no, armamos un mundo y una educación basada en reglas y en procedimientos, en vez de armar una educación que nos sirva para cultivar maneras de ser. ¿Hay alguien que prendió su micrófono o está queriendo discutir conmigo sobre las herramientas o darme una herramienta? También puede ser. Pero no logro silenciar. Ya se silenció. Gracias. ¿Saben qué? Yo no sé ustedes, pero yo todo el tiempo escucho gente y tengo pedidos de gente diciendo yo quiero tomar un curso para que me den las herramientas que necesito para vivir o para tener lo que quiero. No. Hola, Victoria o Luz, no sé, hay alguien ahí hablando. Me sale como Victoria o como Luz. Sí, Victoria, ya. Gracias. Ok, gracias, dale. Y si la vida es un espacio abierto e incierto que está moviéndose, no existen paquetes de herramientas, ni de técnicas, ni de saberes que tengamos que aprender como algo fijo y que esté predado. Lo que tenemos que aprender no es algo que debemos tener, sino que tenemos que llegar a ser. Y la sensibilidad y la apertura a estar constantemente en aprendizaje están en el ser, no en el tener. Y lo que caracteriza a una persona y la diferencia de otra es el nivel de sensibilidad y de apertura al aprendizaje que tienen. El nivel de escucha, porque podemos saber escuchar, pero hay gente que escucha también lo que no se dice.
y que puede escuchar contextos, y que puede escuchar no solo situaciones que todavía están presentes en la vida cotidiana y que vienen de dolores del pasado. Hay gente que también es capaz de escuchar futuro dentro de eso que el otro está compartiendo conmigo. Y esas son todas sensibilidades. Sensibilidades a lo que fue, pero sensibilidades también a lo que viene. Y entonces quiero dejarles ahora sí, en honor a todos aquellos que usan para su propia vida o que toman el coaching como una profesión para abrir caminos de posibilidades nuevas para otros y para sí mismos. Quiero hacerles una invitación a una forma de coaching que incluya el aprendizaje de la existencia, que abra a las personas a las fronteras de su ser emocional, de su ser relacional, y sobre todo que conecte la identidad que esta persona tuvo en el pasado con ese futuro que quiere crear, porque básicamente esto es el coaching. El coaching es darle a la gente, crear con el otro un acceso a su verdadera libertad. La libertad de no estar determinado por lo que fue, de poder usar su pasado y su experiencia, pasada hasta hoy, como un trampolín para saltar hacia el futuro que quiera crear. Entonces, la libertad hay que conquistarla. Es un contexto abierto para ser conquistado. Y no todos vamos a llegar, o no siempre, o no en todas las áreas. Y eso es lo que va a hacer que una vida sea diferente a la otra. Así que voy a dejar de compartir la presentación y vamos a volver a la conversación. Así que hola a todos, qué bueno verlos, algunos por ahí, veo que no se han dormido, por lo menos no todos. Y ahora quiero saber en qué provoca en el sentido esta conversación hasta acá. No me interesa qué entendieron o qué no. No me interesa qué información tienen y si la tenían antes o no la tenían antes y si es información nueva o si es información vieja. Me interesa otra cosa. Me interesa qué provoca esta conversación en el sentir que tienen ahora, en este instante. Y si eso también implica una pregunta, venga la pregunta. ¿Quién quiere compartir? A ver, Darly, ¿querés tomar la valentía de dar la palabra? A ver, están escribiendo al chat aquí. Pueden levantar sus manos y nosotros... Por favor. Aquí dicen que estamos en proceso de evolución constante que nunca va a finalizar. Seguimos siendo analfabetas emocionales. Son comentarios que hacen. Me provoca seguir en el mundo del coaching y hacer conciencia. Algo más aquí que nos dicen. Abre posibilidades para hacernos cargo de la responsabilidad social que tenemos. Mencionan aquí, no estoy mencionando los nombres, Noemí, Florencia nos dice, a partir de la provocación a los coaches, me provocó la pregunta, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago qué cosas? Porque cómo lo hago es una pregunta grande. Y déjame decir algo antes de entrar más en esa pregunta. Cada vez que preguntan cómo hago tal cosa, están pidiendo una herramienta fija que al otro le sirvió y que quiero que me la dé a mí y me sirva de la misma manera que le sirvió al otro. Claro. Marcos, hola. Hola, no sé con Ali. quién hablo. Hola, Ali. Hola, Ali. Qué gusto. Mira, ya que mencionas de que si puedo decir algo, yo pienso que sería bueno que se hablara de la parte existencial, de los miedos sobre la parte profesional, de cómo nos impacta a nosotros eso y si tiene que ver sencillamente con lo que nosotros no aceptamos de la parte de la muerte. Dime un poquito más tú cómo conectas tú los miedos profesionales con el miedo a la muerte, para poder entender, a ver si te estoy siguiendo o si estoy escuchando algo diferente. Dime un poquito más. El sentido de cómo nosotros sentimos miedo hacia muchos vacíos
cuando estamos buscando respuesta ante el alcance del éxito dentro de nuestra profesión. Si sentimos, sí, dime, te escucho. Si sentimos, por ejemplo, el vacío de cuando queremos alcanzar algún objetivo dentro de nuestra profesión, y si eso se relaciona directamente con el sentido de la madurez que nosotros no tenemos hacia el resultado de la muerte como ser humano. Claro. No me animaría a ponerlo como una única respuesta. Yo creo una cosa, me parece de que los seres humanos, por lo menos no sé si los seres en general, pero me parece que a nosotros todavía nos está faltando mucho cultivo de la autoconfianza como emoción. Porque la autoconfianza no tiene que ver solamente, como te decía antes, no tiene que ver solamente con lo que yo reconozco que soy capaz de hacer. También tiene que ver con que yo acepte lo que no sé hacer. Y sobre todo si eso que no sé hacer es algo que para mí es muy importante aprender a hacerlo. Muchas veces he escuchado padres diciéndome cosas como, por ejemplo, no sé cómo comunicarme con mi hija adolescente. Bien, perfecto. No hay nada más bonito a que puedas reconocer a alguien se le encendió el compartir. No sé a quién, pero estamos viendo un Zoom grandote, me parece. Hay gente que, por ejemplo, reconoce que no sabe cómo comunicarse, por ejemplo, con un hijo adolescente, pero también reconoce que necesita aprender a hacerlo, porque la adolescencia de este hijo adolescente no es la adolescencia que viví yo cuando era adolescente. Y han cambiado las reglas, han cambiado los valores con los que se maneja, han cambiado la apertura para conversar. Y ahora la pregunta es, ¿estoy abierto o abierta como papá o como mamá o como educador a aprender a relacionarme con estos adolescentes, con esta adolescencia de ahora? Porque si no estoy dispuesto y disponible para hacer eso, la otra posibilidad que me queda es tratar de imponerlo al otro o de imponerle al otro las maneras particulares de ser o los hábitos emocionales que yo traigo de la vida mía. Y voy a decirte una cosa más en relación a lo que compartiste. Yo creo que mientras más miedo le tenemos al vivir, más miedo le vamos a tener al morir. Y creo que mientras más miedo le tenemos al morir, más evidente se nos hace que todavía no hemos llegado a vivir la vida que queremos vivir. Entonces ahí tenemos una situación. No sé si es el miedo a la muerte el que no nos deja alcanzar lo que nos proponemos en la vida. A mí me parece que el miedo más grande que le tenemos a la muerte es el miedo de llegar a la muerte antes de haber llegado a vivir la vida que nos hemos propuesto vivir. O que queremos vivir. Claro, que queremos vivir. Entonces no sé si es miedo a la muerte o es miedo a no haber vivido. O no vivir a plenitud. Bueno, o no llegar a la plenitud, que sería no solamente haber alcanzado ciertos estándares de logro en algunas áreas, sino tener más o menos todas las áreas fundamentales de mi vida cubiertas. Quizás no todas bien, siempre, pero por lo menos poder hacerme cargo de abrir las conversaciones también en esas áreas en las que la vida todavía no me ha dado los resultados o yo no he alcanzado los resultados que me he propuesto. No hay plenitud. Si tengo algunas áreas, esto es como en la escuela, si tengo algunas materias con 8, 9 y 10 y algunas con 2, 3 y 4, no hay plenitud. ¿Y saben qué? Que sean un genio en matemática y tengan 10 en matemática y un 2 en biología, no los va a ayudar a aprobar biología. Plenitud significa que por lo menos necesito la nota mínima en biología para poder ser un genio en matemática. Porque si no, biología no me va a dejar avanzar con la próxima matemática que se venga. Porque para entrar en la próxima matemática tengo que cambiar de año. Y para cambiar de año no puedo dejar la que dejé atrás. Tengo que poder atravesarla para entrar en el próximo. La plenitud es una condición fundamental para poder vivir con integridad. Y una de las condiciones también de esta época cultural es que nosotros hemos perdido la plenitud porque tenemos 2 o 3 áreas de la vida que queremos desarrollar y a las otras las olvidamos. Y yo les quiero dejar la posibilidad, y una de las reflexiones que más me han movilizado de Fernando Flores es que los adultos tenemos 13 áreas que son fundamentales para hacernos cargo. 13, señores, 13.
eso significa que tengo que estar más o menos bien en las 13 para poder entrar en plenitud. Y acá no se pueden hacer descuentos, ¿eh? No puedes decir, bueno, está bien, son 13, tengo 8 más o menos bien, y bueno, el resto ya veré, pido una moratoria a la vida para ver cómo hago para pagar las deudas que tengo en esas áreas. No se puede. No se puede, porque en todas, por ser históricos, por ser lingüísticos y por tener una relación con nosotros mismos, necesitamos hacernos cargo de esas prácticas, de inquietudes que nos atraviesan a todos. Lo único que va a cambiar entre uno y otro es cómo vamos a medir haberlo logrado, porque no todos vamos a querer lo mismo, pero todos Marco, vamos a necesitar lo mismo. Sí, ¿quién habla? Sí. Marco. Vamos a ver. Marco. Y hay mucho Marco, pero no sé quién es. La dinámica es que me puedan levantar la mano para ir tomando los nombres y entonces empezar a darle la palabra, porque si no vamos a abrir todos al mismo tiempo. Dale, aquí veo un grupo que está Facundo Molins y tiene son 3 personas ahí. Está Facundo, Claudia. Veo a Patricia, Olivera, veo... Bueno, vamos, dale Facundo. Hola. Marco, gracias. No, acá estoy con un amigo, te va a hacer una pregunta. Hola Marco, ¿cómo andás? Venís de vocero del amigo entonces. Hola amigo Facundo. ¿Cómo estás? Soy Fernando. Hola Fernando. Qué gusto. Me invitó Facundo. Yo creo mucho en las causalidades. Esta es una causalidad. Haberme traído acá a escucharte y escucharnos. Hoy mismo me enteré de algo familiar, bastante complicado, que tiene que ver con la muerte, justamente, y el no saber a dónde vamos con esto, ¿no? Y justo en esa causalidad vos hablás de que no somos seres que aprendemos a morir. Entonces, esto es impactante porque es empezar a escuchar, ¿no? Cuando Facundo me dijo, tomando un café, me dice, vamos a una charla. Si yo no lo hubiera escuchado a Facundo, yo no hubiera escuchado esto. Entonces, ¿hola? Sí, aquí estoy escuchándote. Ok. Entonces, eso es un poco lo que yo quiero compartir, el poder darse la chance a escuchar, genera eso de encontrarse con estas situaciones. Muy bueno, Fernando, muy bueno. Muy bueno que hayas escuchado a Facundo, que nos regales tu presencia acá para poder compartir. Pero ¿te puedo hacer una pregunta de lo que dijiste al principio? Claro que sí. Dijiste que estás atravesando una situación, no sé si te escuché bien, de alguien que está muriendo en tu familia o algo así. Sí, exactamente. Ah, ok. Sí, tiene 7 meses. Ay, es un bebé. Y entonces ahí no lo entendés. No hay forma de entenderlo. Pero un poco escuchándote también es... Facu, sí. Fer, perdóname, estoy leyéndolo a Facu y al lado, y además lo tengo al lado, que he conversado con él tantas veces. Fer, ¿qué necesitarías entender sobre la muerte de un niño? ¿Por Escuchá qué? la pregunta. Justamente, ¿Por qué? El por qué. ¿No? Yo decía... ¿Por qué qué? ¿Por qué a ella? ¿Y por qué no? Y eso es, ¿no? Porque la muerte ocurre porque estamos vivos. Entonces, todo ser vivo es vulnerable a la muerte. Sí, pero no aprendemos. O sea, no nos enseñaron nunca. Estoy de acuerdo con vos, estoy de acuerdo. Y genera enojo, genera Entonces, incertidumbre, como vos bien lo dijiste, genera un montón de cosas que no nos aprendieron, no nos enseñaron a atravesar, ni hemos aprendido a atravesar. Estoy de acuerdo contigo, estoy completamente de acuerdo. Nos tocamos con una realidad extremadamente macabra. Sí. Es, por ejemplo, yo en mi cabeza, en estos momentos, es encontrarme a mi hermano con su hija muriendo, o en el velorio, o en lo que fuere, y eso es lo que genera una cosa acá que es indescriptible. Y eso es porque no nos enseñaron. Vos hablabas estoy de acuerdo.
vos hablabas de nuestras etapas de aprendizaje, y cuando somos niños, estamos a un 100% atentos a todo lo que aprendemos. En ese momento, mi lectura subjetiva es que nos hubieran enseñado, quien fuere, Sí, a morir. sí, Eh, estoy de acuerdo. quizás es eso lo que viene Faustina a enseñarnos. Faustina Sí, es la es bebé. quien es la bebé, que nos viene a enseñar a morir, o sea, nos viene a enseñar Sí. eso. Hoy lo entiendo yo así, capaz que no, y genera esta angustia del orto, Claro. perdón la mala palabra, No, lo entiendo, pero, lo entiendo, lo entiendo. pero es entenderlo. Y cuando uno lo entiende, quizás empieza a no tener ansiedad, a no tener incertidumbre en este camino. Creo que lo que vos dijiste es sumamente importante y cada persona que está conectada acá, si llega a ese mensaje de poder entender la muerte, vamos a entenderlo en todo su aspecto, tanto en la vida del ser humano, como lo compartía después otro compañero que estaba conectado, en lo profesional, en absolutamente todo. La muerte es el fracaso más grande del ser humano. Entonces, si aprendemos a morir, vamos a aprender a fracasar. ¿Sí? Eso quería Por compartir. lo menos es un fracaso en la pretensión de que la vida la controla uno. Sí. No me animaría a decir que la muerte es un fracaso, me parece que la muerte es la evidencia de que nosotros no controlamos el proceso de vivir. Nosotros nos arrojamos a la vida, como quien se arroja a un abrazo con alguien. Uno se arroja, uno no controla. Y por eso también te quiero invitar a algo, si se puede y si me lo permitís. Claro. Dale un abrazo de gratitud en tu corazón a esa niña por toda la apertura a sentir que ha creado en vos. Y hacele una promesa. Prometele que nunca va a dejar de ser tu sobrina. Que la muerte y la vida no cambian quién es uno para el otro y el otro para mí. Es tu sobrina, también si muere. Prometele el amor, porque amor significa sin muerte. Significa crear un vínculo más allá de la muerte. Significa dejar un legado. Y ella, en su cortito tiempo de vida, mira el legado que ya dejó en vos y en ustedes. Porque te veo, no te conozco, pero solo de verte así emocionado me parece que ya te abrió más, logró lo que no habrán logrado un montón de adultos que habrán querido verte más abierto y más disponible a hablar de lo que sentís. Ella lo logró solo siendo. Logró que escuches, que te detengas, que aceptes ayudas, que te conectes con el otro, y yo creo que logró algo más que todavía no me lo decís, pero te lo voy a decir yo. Logró que entres en conciencia de que vos también te vas a morir. Y si ella logró que vos hagas una relación de gratitud con la conciencia de que te vas a morir, ella logró de que vivas mejor. Porque ahora vas a vivir cada día. Porque si se puede morir ella, te juro que vos y yo podemos estar muertos esta noche. Y eso no es una mala noticia, es una condición de la existencia. Es la única verdadera democracia. Se mueren ricos, se mueren pobres, se mueren blancos, negros, lindos, feos, petizos y altos. Se mueren los que están vivos. Pero dejan de existir cuando nadie más los recuerda. Cuando ya nadie tiene conversaciones sobre ellos. Entonces la muerte no implica que alguien deja de existir.
para dejar de existir, no tiene que haber más nadie recordándome, ni tomando algún aprendizaje y evocándome cada vez que lo lleva adelante. Por eso la trascendencia alarga mi vivir sin mí. Prolonga que yo siga vivo, aunque ya no esté. Prolonga mi existir. Por eso sería muy bueno que le prometas a ella que en la vida y en la muerte vos sos el tío y ella tu sobrina. Y que eso no va a cambiar. Entonces, si haces eso, podés vivir tus lágrimas en paz. Porque ahora son lágrimas de amor. No de enojo, no de impotencia y no de culpa. Porque ante la muerte de un niño lo difícil es aceptar que no es que me faltó hacer algo para que no muera. Es que no es mía. Es de la vida. Gracias, Marcos. Abrazo inmenso y gracias a vos por este bellísimo compartir. Gracias por esto que nos compartes. Nos han puesto en el chat mucho agradecimiento por lo que nos acabas de compartir y también por la experiencia que tu mensaje significa para cada uno de ellos que están en situaciones similares. Así que te agradecemos enormemente esa apertura. Quiero darle la palabra a Mauricio Moreno, que nos estuvo... Hola. Gracias. Hola, amigo querido. Hola. Buenas noches a todos. Bueno, antes que nada, gracias por el espacio. Gracias, Fernando, Facu, por llevarlo a Fernando. Creo que el aprendizaje es para todos, no tan solo para Fernando. Creo que la mayoría hemos pasado por algo parecido. Yo a raíz de eso he empezado un camino no tan solo por el lado del coaching, que es por donde la vida me regaló conocerlo a Marco. He empezado a leerlo a Henry Corbera, después de haberlo leído a Fernando Flores, y una de las cosas que dice es que nada existe, que todo lo que existe es una interpretación de lo que nosotros le damos. Entonces, mi pregunta es si la muerte de un niño, en este caso, porque la pregunta iba a ser otra, pero ahora es como que me ha llamado más la atención por este lado. La muerte de un niño, de un padre o de un ser querido, o de cualquier persona, nosotros la sentimos con mucho peso y con mucho dolor, es tan solo por la interpretación que nosotros le hemos dado a eso. Muy bien, parece que están abriendo camino para los próximos 12 webinars ustedes hoy. Porque para poder contestar eso nos tenemos que quedar como unas 2 horas y media más, pero te voy a contestar la parte, te voy a abrir la puerta a la contestación, Mauri. Okay. Mauri, lo que uno llora es lo que uno siente que pierde. Uno no llora la muerte del otro, porque uno no sabe si el otro está mejor, está peor, si no está, si sí está. La muerte es un misterio tan misterioso que está dentro de lo que uno no sabe que no sabe. Y lo que uno no sabe que no sabe, y la muerte es el primero que está dentro de ese espacio del vivir, uno no puede hacer juicios sobre eso. Básicamente sobre la muerte en sí no tenemos juicios, porque no sabemos qué es. No sabemos ni siquiera cómo pensarla, porque para poder pensarla habría que entrar en ella, volver y tener un webinar sobre lo que pasa después que uno se muere. Y nosotros tenemos webinars sobre la vida y todavía no la logramos abrir lo suficiente para poder aprender a vivirla. Imagínate sobre la muerte, que el que se va encima no vuelve. Los ingratos estos que se mueren y se nos van, y en vez de volver a darnos alguna idea para ver cómo vamos a hacer para vivir, ellos siguen su viaje nomás. Entonces la muerte, uno no llora en la muerte en sí, la muerte, porque uno no sabe qué es la muerte. Lo que uno llora es la pérdida que uno siente.
de la experiencia corporal que tiene con el otro. Y cuando digo la experiencia corporal, digo que la muerte, al principio de la muerte de alguien que uno ama, se siente diferente que cuando pasa el tiempo. Porque cuando pasa el tiempo y uno empieza con el cuerpo a sentir que puede estar físicamente separado del otro y lo mismo lo sigue rememorando, lo sigue sintiendo como presencia en uno y en lo que aprendió, y lo puede traer a la vida y lo puede recordar, no solo como recuerdo, sino como fuerza para vivir. Entonces la muerte se vive de otra manera, porque ya no se la ve como una falta. Entonces lo que uno llora es la falta de habilidad que uno tiene para sentirlo al otro sin tocarlo. Pero si lo pueden sentir sin tocarlo, es muy posible que la muerte no exista. Una belleza. Gracias. A vos, amigo querido. Gracias, gracias. Darly, querida, estoy en tus manos. Sí. El webinar es 1:30. De acuerdo a cómo se vayan moviendo las preguntas, veo que hay mucho movimiento, entonces ahí tú nos dirás cómo vamos con... Si quieren quedarse un ratito más, yo no tengo problema que nos quedemos un ratito más, en caso no lo vamos a cortar de golpe solamente, a menos que, no sé, se corte la luz, pero podemos quedarnos unos minutos más si hay alguna pregunta importante. Perfecto, sigo con Claudia. Verón. Claudia. Uy, te escucho muy lejos, Claudia. No sé si alcanzo a escuchar lo que vas a decir. A ver, ayúdame. ¿Ahora mejor? No. Ay, perdón. Lo voy a escribirlo en el chat. Por favor, sí, escucho así como muy lejos que estás proponiendo escribirlo. Te lo voy a agradecer, entonces leemos y te voy a, no sé, a decir lo que me surja de lo que escribas. ¿Okay? En lo que ella escriba voy a darle la palabra, no me sé el nombre, pero dice honor, 8X. Oh, Dios mío, no me digan Honor. que es una especie de robot o algo. Lo que pasa es que asumo que no es su nombre, ¿no? O sí será, pero no me está escuchando. Está mirando, sí, ella. Ahora sí. La que tiene la manita levantada. Ella, sí, tú. Sí. No. Honor, sí. Que no. Que no quieres. Bueno, pues seguimos con Patricia Olivera. Patricia. Mi micrófono. Hola, gracias, Hola, gracias Hola, Marcos. Hola, preciosa. Bueno, yo tenía unas preguntas, pero bueno, con todo esto que se movió, con lo que compartimos sobre la muerte, me trajo también una reflexión que los indios hacían con sus hijos, que les enseñan a dormir con la muerte. Digamos, desde pequeños le dicen que ellos estamos durmiendo permanentemente con la muerte. Entonces los enseñan a ver desde otro punto ese vivir, ese sentir, con esa relación con la muerte. Y desde mi experiencia, algo que dijiste, Marcos, si aprendemos a relacionarnos con ese ser amado sin poder tocarnos, es maravilloso. Y es una experiencia que yo sí tengo vívida y tengo cantidad de cosas para compartir desde ese punto. Qué bonito. Y es maravilloso. La verdad que... Déjame decirte, meter una cucharita con un ejemplo en lo que estás diciendo, Patri. Hace poco estaba conversando con dos personas que me habían pedido ayuda por un conflicto bastante serio entre los dos, ¿no? Eran dos amigos muy queridos que además compartían trabajo y tenían un problema con una empresa en donde uno decía que el otro lo había estafado y realmente estaban todas las pruebas sobre la mesa de lo que ocurría, pero la relación se había desgastado tanto y estaba tan rota la confianza entre los dos, y amigos que se conocían desde pequeños, o sea que básicamente se había roto una relación de 30 años, ¿no? Y estaban como, todo por una cuestión de trabajo, de dinero, y bueno, estas cosas que nos pasan en la vida cultural, ¿no? Entonces, ellos habían pedido ayuda por distintos lados, la cosa no funcionaba y estaban como diciendo, bueno,
vamos a hablar con este señor, esto acá se termina y después de esto nos terminamos de separar y cada uno siga su vida. Además son padrinos uno de los bebés del otro, con lo cual son familia entre ellos, tienen sus hijos, juegan juntos, van a la escuela, o sea, van a romper dos familias, ¿no? Entonces, yo los invité a algo, le dije, vamos a hacer un ejercicio muy simple. Te pido que se pongan uno frente al otro, se miren, imaginen al lado del otro a su muerte. Y lo miren al otro como un ser vivo con su propia muerte al lado. Entonces los dos empezaron a llorar como niños. Y decían, yo no me puedo imaginar que él se pueda morir, porque yo no sé cómo voy a hacer para vivir si se muere. Entonces yo le digo, pero vos sabés pelear y lo querés matar, pero no sabés cómo hacer para despedirte si se muere. No estoy entendiendo nada. Entonces uno de ellos dijo, es que lo que usted no entiende es que nosotros peleamos para no tener que despedirnos. Y yo dije, genial, esto es el entrecruce de machos que hacemos los hombres en esta cultura para no aceptar el miedo que nos da la soledad. Porque las mujeres no tienen el miedo a la soledad como lo vivimos los hombres, ¿eh? Nosotros somos mucho, pero mucho más vulnerables a la soledad que la mujer. Yo creo que el útero, tengan hijos o no, el útero les ha dado un acceso a lidiar con la soledad que los varones no tenemos. Entonces era genial, parecía que nadie los podía ayudar a que se arreglen entre ellos, y en realidad no se podían arreglar porque si se arreglaban se tenían que separar. Y entonces peleaban para quedarse juntos. Yo dije, oh Dios mío, esto parece casi un matrimonio, porque básicamente entre hermanos y entre matrimonios pasa lo mismo. Cuando no puedo dejar de pedir, no me puedo despedir, porque despedir es dejar de pedir. Y la gratitud ocurre cuando ya no tengo más pedidos. Lo único que tengo es puro reconocimiento sobre lo que tomo de ti. La gratitud existe cuando puedo decir, a donde sea que la vida te lleve, aunque sea lejos mío, en mi corazón vas a seguir existiendo. Entonces creo que la vida se termina con la muerte, pero la existencia se termina cuando la gente deja de conversar sobre lo que hemos compartido, cuando se termina el trascender. Por eso creo que es fundamental que todos tengamos una relación con el trascender. Y aprendamos a diseñarlo. Necesitamos gente especialista en educación, necesitamos coaches, necesitamos terapeutas, necesitamos médicos, necesitamos psicólogos que vayan a educar a la gente bajo la pregunta de qué va a ocurrir y qué va a quedar en este mundo cuando ya no estés. A ver si la preocupación no es solo estar o no estar, sino también qué mundo vas a dejar. Y si tienes hijos, ¿qué hijos le vas a dejar a ese mundo? Piensen en todo Estados Unidos, bueno, y en toda la comunidad deportiva global que está llorando la muerte de este señor, este genio del básquet que murió con su niña en un helicóptero el domingo. Kobe Bryant. En la cumbre y en la cima de su vivir, ¿sí o no? Sí. Con una niña en la cumbre y en la cima de su vivir. Hablaba con mi hermana, que no sé si estarás por ahí, Eli, y me decía, estoy conmocionada, ella vive en Estados Unidos, no solamente porque es alguien que yo he admirado toda la vida, desde que lo conozco, sino también porque esta gente tenía todo y tenían tantas cosas para hacer, y esa niña que además estaba jugando y el padre la estaba coachando para que sea una gran jugadora y él había abierto camino para que existan mujeres en ese deporte. Y se viene a terminar todo así, de la nada. Y si así funciona la vida, no se mueren los que se quieren morir y los que están listos. Se mueren los que están vivos. Marco, ¿puedo compartir una frase que dejó mi hija?
la dijo en su tratamiento, Ujú. y me dijo, cosa grande voy a hacer con mi vida. Y tenía 9 años. Y esa frase la tomé propia. Pero así me lo dijo tan segura y espontánea, aún en su tratamiento, cosa grande voy a hacer con mi vida. Wow, hermoso, hermoso. Gracias, Patri, muchas gracias. Hermoso. Gracias. Gracias, Casi. Sí, una más, perdón. Seguimos. Mauricio Ruiz, por favor. Hola, buenas noches a todos desde Colombia, ¿cómo están? Hola, ¿Se Mauricio. escuchan? Aquí te ¿Se escuchamos. escucha? ¿Cómo estás? Sí, se escucha. ¿Cómo están? Bien. Bien, Marco, espero no ser egoísta, pero mi pregunta no va tan relacionada al tema de la muerte, sino hacia algo que me llegó dentro de las palabras que compartiste en el Lo que seminario. quieras, Y lo es que que quieras, lo que quieras. creo que es importante para mí dejar de ver el pasado, presente y futuro como unidades de medida de tiempo y más bien verlos como unidades de medida de acciones. Pues porque lo que iba a ser futuro ya ahora fue pasado, y lo que estaba en presente ya fue pasado, y lo que iba a estar en futuro ahora es presente. Y sin embargo seguimos en la misma acción, conversando. Ahora, dejarlo de ver como unidades de tiempo y convertirlos en unidades de acciones me permitiría estar más vinculado con el compromiso y con la serenidad, porque el tiempo finalmente se acaba aunque sea circulante. Eso es como lo que me llega, dejar de verlo como unidades de tiempo. Ok, puedo aceptar eso que estás diciendo. A mí me parece que no son unidades. Son evaluaciones que uno hace sobre el vivir. El tiempo es una evaluación que uno hace sobre el vivir. Tampoco sabemos si el tiempo como tal existe. La pertenencia no sabemos si existe. Nosotros la sentimos y la hacemos propia. Tampoco sabemos si es algo que existe. Son evaluaciones como dominios de evaluaciones que son fundamentales para poder entender el vivir dentro de la manera en que nosotros mismos lo ejecutamos, lo vivimos. Ahora, yo no me animaría a poner al pasado y al futuro solamente como una unidad de acción, porque me parece que hay un montón ahí, además de acciones. Hay información que es fundamental para mí, que no son solo acciones. Hay contextos históricos que son acciones de últimas y lo son de otros, y son acciones colectivas, con lo cual ya no solamente sirve mirarlas como acciones, sino hay que mirarlas como grandes movimientos. Por ejemplo, si yo tengo un papá, así fue mi vida, si yo tengo un papá italiano que estuvo en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, eso tuvo un directo impacto en mi vida, solo por ser hijo de una persona que sobrevivió a una guerra. Yo tengo una información sobre esa época que no la tiene el que no pasó por ahí. Ahora, mi papá, que estuvo directamente en la guerra, no fue el hijo de alguien que estuvo en la guerra, sino que le tocó a él estar en la guerra, vivió en un contexto histórico y tuvo un impulso hacia donde sea completamente distinto al mío. Yo no puedo decir que a mí me tocó vivir lo mismo que a él. Yo no estuve en un campo de batalla, él sí, y años. Entonces, no me animaría más bien a hablar del impacto que la historia tiene, no de las acciones solo de la historia. Porque además de acciones, la historia también tiene sensibilidades y aperturas. Si lo reduzco solamente a mirar a acciones, corro el riesgo de perderle la parte poética que la vida tiene. El futuro está lleno de acciones a emprender, pero también está lleno de posibilidades y declaraciones que uno todavía no puede hacer porque no sabe cuántas otras acciones vamos a inventar en el medio del vivir. Tú lo dijiste muy bonito. Nosotros vivimos una existencia pensando que hay un pasado y un futuro, pero básicamente lo único que existe es el presente. Es un presente continuo con evaluaciones de lo que fue y con evaluaciones de lo que se viene. Pero en el medio de sentir lo que se viene ya se vino, y lo que era futuro ahora es presente, y lo que era presente ya es pasado, con lo cual es muy difícil saber en qué momento el presente es presente. ¿En qué momento? ¿En este minuto, durante un minuto, es presente?
Por eso es tan bonita la manera en la que uno puede mirar cómo tienen existencia los animales. Si ustedes tienen mascota y miran su perro, miran su gato, van a ver que el perro no se pone la mano o la pata acá y dice, ¿qué comeré mañana, che? Que no sé si el lunes, no sé qué. No tiene una preocupación sobre el futuro. Pero tampoco tiene una preocupación, no tiene conciencia de cuántos hermanitos eran y si la madre lo dejó, lo quiso, o si fue un gato abandonado y no sé qué. No tiene eso. No tiene una pregunta sobre el pasado. Porque no tiene el pasado como un espacio de interpretación o de evaluación. Lo que tiene son recuerdos, casi que te diría de impulsos de información, que si se repitieron lo tiene bien, lo recuerda. Si le pegaron mucho, el cuerpo recuerda que esta mano así o este palo así significa que viene dolor y se va a ir. Apenas sienta que eso es posible, se va a escapar. Pero no tiene una evaluación de decir qué bárbaro, cómo puede ser que exista la violencia contra un ser vivo. No filosofan. Por eso lo único que tienen es presente. Y desde ahí lo que te diría, no solamente tienen presente, sino que tienen una relación completamente distinta con el pertenecer. Lamento decirles que es muy posible que el perro de ustedes no sepa que es de ustedes. Lo voy a dejar para otro webinar, así no se largan a llorar. Peor que con la muerte van a llorar después que les diga lo que les voy a decir. Ok, Mauri, no sé si me pude hacer cargo de tu pregunta, pero espero que algo hayamos podido compartir. Sí, está súper. Gracias, Marco. Es mi perro porque yo creo que es mi perro, no porque él sea mío. Bien, perfecto, muy bien. Eso se llama hacerse cargo de que es uno el que evalúa. Muy bien, gracias, Mauri. Gracias. Aunque nos quieran, ¿verdad, Marco? Porque es indiscutible. ¿Perdón, Tere? Aunque nos quieran los perritos. No, por supuesto que nos quieren y nosotros a ellos, pero la vivencia de la cercanía y del amor no es solamente una vivencia de pertenencia. Uno puede subirse a un Uber y tener un hermoso contacto de humano íntimo en una bellísima conversación con una persona que cuando se baja del auto nunca más en la vida vuelve a ver. Y no por eso pasa a ser mi Uber. No, será el Uber de otro, en el momento que me bajé ya es el Uber de otro. Me encantó eso. Seguimos con las preguntas. Vamos con Karina Valdebenito, que quiere hacer un acercamiento contigo. Karina, por favor. Sí, hola, buenas noches. No sé si se escucha. Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, primeramente agradecerte, Marco, este espacio. Gracias, Karina. Y te admiro muchísimo. Y hoy, media hora antes, quería compartir esto breve y concreto. Media hora antes de tu encuentro, estuve llorando un poco a mi abuela fallecida y le pedí que me diera una señal de que estaba bien. Y no es casual haber estado acá. Entonces, un poco respondiendo a tu pregunta, ¿qué les provocó? Te puedo decir que lo que me provocó es tomar conciencia de muerte para tomar conciencia de vida. Precioso, precioso. Y te lo precioso. agradezco. Y quiero hacerte una invitación, porque como las relaciones se construyen, se co-construyen, todas las relaciones son co-construcciones. Si le vas a pedir algo, y ya lo hiciste y parece que respondió, ahora te toca ofrecerle algo tú a ella. Y yo te invito a que tú le regales a ella una evidencia tuya de que ella para ti sigue viva. Sí. Para que no sea solamente, oh, pobres los vivos que los muertos nos han abandonado, por favor que vengan y se hagan cargo de lo que dejaron como vacío y nos den no sé qué, porque al final seguimos pidiendo y seguimos pidiendo y seguimos pidiendo. Y yo voy a decir una cosa, todo eso está bien si en serio con la muerte se termina el proceso de misterio que esta vida es. Pero si no se llega a terminar, es muy posible
que no sea un espacio vacío donde uno no hace más nada y no tiene más aventura y no tiene más caminos para hacer. Ahora quiero que se imaginen que tuvieran alguna especie de teléfono místico donde esta gente, cada vez que ustedes le hacen pedido, a ellos les suena en el alma de ellos el pedido de ustedes, y estaban haciendo otra cosa o caminando hacia otra aventura, y dice, momentito, ahora no me puedo ir para allá, ni puedo tener esta conversación acá, porque está mi querida nieta que me está llamando y me está pidiendo que yo entonces le voy a crear este webinar, la voy a mandar al webinar, y no sé qué, y ya estoy contigo, ya voy, permiso. Yo quiero que se imaginen que hay un momento en donde uno se harta de que estén todo el tiempo pidiéndole cosas. Los que son padres creo que ya saben de lo que hablo. Claro. Entonces les quiero pedir algo. Por un rato, cuando la muerte ha sido muy cercana y de alguien muy amado, por unos meses o por unas semanas está bien que hagan algún pedido, está bien. Pero anímense a dejar de pedir, porque la gratitud va a ocurrir cuando ya no tengan más pedidos. Y por favor, si van a pedir, que sea en algo relacionado a la relación de ustedes con esa persona. No le pidan a la abuela que les vaya bien en el examen del lunes. Pónganse a estudiar para el examen del lunes. La abuela no tiene nada que ver con la educación de ustedes. Tengan cuidado con la gente. No sea que en serio esa gente tenga otras cosas que hacer. Y nosotros los estemos perturbando con nuestras maneras de ser desde acá. Entonces me encanta que le hayas pedido y que te haya respondido, porque además es tu abuela y siempre me parece que ha sido como la preferida, pero ahora también toca que uno le dé, no solamente que uno le pida, ¿eh? Porque eso también es una declaración de suficiencia, de que lo que me diste fue suficiente. Total. Pues si no, que tiene que vivir 130 años. Y tampoco va a ser suficiente porque vamos a querer más. ¿Saben qué? Si una relación funciona, uno va a querer más. Entonces quiero que se imaginen que uno nunca va a estar listo para despedirse. ¿Por qué? Porque del gusto de helado que les gusta, siempre se comen un helado hoy y están proyectando cuándo vuelven a pedir de nuevo ese gusto de helado. Y cuándo se vuelven a tomar un helado de nuevo. Nadie renuncia a que el helado sea extinguido de la relación con la humanidad. ¿Está claro? Lo cual significa que uno nunca va a estar listo para dejar ir a la gente que en serio la relación le funciona. Entonces uno tiene que poder decir en algún momento, lo que me diste fue suficiente. No tengo más pedidos. Vas a vivir siempre en mi corazón. Y siempre vas a ser mi abuela como yo siempre voy a ser tu nieta. Eso no lo puede cambiar la muerte. Porque la muerte no hace desaparecer. Lo único que hace es generar conciencia de una separación en el proceso. Para vos el proceso continúa como venía, adentro de esta existencia con lo que sabemos sobre ella, y para ella, qué sé yo. Entonces hay una separación. Y además tienen que saber que el que no acepta la muerte no acepta la separación, y el que no acepta la separación de la muerte no va a aceptar ninguna separación nunca, ¿eh? Con lo cual van a tener todas las otras separaciones, van a ser una crisis. Que si cambio de trabajo, que si me tengo que ir del país, que si cambio de país, que si cambio de pareja, que si cambio de cuerpo porque quedé embarazada y entonces ahora no sé qué, que si cambio de edad y ahora tengo una arruga que antes no tenía. Todos los cambios les van a provocar una separación y todas las separaciones le van a traer una forma de angustia. ¿Saben qué? Es mucho más fácil aprender a morir. Gracias. Abrazo inmenso y gracias a ti y a tu abuelita. Gracias. Gracias, Karime. Seguimos con Sandra Galván, por favor. Sí, buenas noches. Es la primera vez que me conecto y tengo el gusto de ver todo esto. Mi pregunta es más que nada legado. Yo tenía más que nada el pensamiento que el legado era para artistas, que era para personas, pero estoy me dando cuenta que no. El legado que yo quiero dejar para mis hijos lo tengo que empezar a construir desde hoy.
Muy bien, Sandra, muy bien, muy bien. Sí, estoy de acuerdo contigo, sí. Uno tiende a creer que además legado no solamente es para los cercanos, sino que además es algo específico que yo le voy a dejar a los demás para que los demás tengan. No. El legado más importante que vamos a dejar tiene más que ver con nuestro ser que con lo que le vamos a dejar al otro para que tenga. Porque el otro lo que le va a quedar como legado es tu escucha, es tu amorosidad, es tu abrazo, es tu apertura, es tu dedicación, es tu capacidad para atravesar las crisis. Lo que le va a quedar como legado eres tú, no lo que tú tienes o tenías. Sí. Entonces la pregunta es, ¿quién te comprometes a ser para que el legado que le quede al otro sea un legado de fuerza y de posibilidad y no de límite? Me comprometo a perder el miedo. ¿Y qué vas a ganar si pierdes el miedo? Confianza en mí misma. Perfecto, perfecto, muy bien. Muy bien. Sí. Confianza en mí misma, en creer que sí puedo. Creo que el miedo a veces me paraliza y es donde me cuesta mucho trabajo salir de ese círculo o de ese... Pide ayuda, Sandrita. La autoconfianza se construye reconociendo en dónde yo no puedo solo y pidiendo ayuda a tiempo. El que lo quiera tener todo, lo va a perder todo. El que quiera hacer todo, va a terminar haciendo nada. La autoconfianza se construye mirando los límites, aceptando que somos seres finitos, no infinitos. Y eso es bueno porque eso provoca la apertura hacia la red y hacia la convivencia comunitaria. Si lo pudiéramos todos, si fuéramos seres autosuficientes, no existiría el amor. El amor existe porque no somos autosuficientes. La confianza existe porque no somos autosuficientes. La posibilidad de contribuir uno con otro existe porque no somos autosuficientes. La autosuficiencia mata el amor. Y encima nos mete en una de las peores cegueras, que es la pretensión de que yo lo voy a poder todo. Y para lo único que sirve eso es para quedarse solo. Sí. Mirá lo que hizo Fernando hoy aceptando la invitación de Facundo y a dónde nos llevó la conversación. Y el regalo que nos hizo él a nosotros. Y que nos hizo esa bebé que ni nos conoce y nos regaló cosas, mirá. El amor ocurre cuando uno renuncia a la pretensión de la autosatisfacción. Gracias. A ti. Ya nos hemos pasado casi 20 minutos y a mí me gustaría no romper demasiado el acuerdo de horario para que la gente que se tenga que retirar no quede con la idea de que se retiran por lo menos sin un cierre, ¿no? Estamos hablando de aprender a morir para aprender a cerrar y luego queremos tener un webinar eterno. Es medio raro esto. Entonces, a mí me gustaría algo simple. Me gustaría que ustedes puedan empezar a mirar en una palabra o en dos con qué se quedan, con qué sensación se quedan, o con qué apertura se quedan, o con qué posibilidad se quedan. Y eso podríamos usarlo como cierre. Lo pueden poner en el chat, o pueden prender la cámara, el micrófono y decir alguna palabra o dos con qué se van. Serenidad, dice Andrea. Plenitud, Okay. paz, gratitud. El humor, paz, gratitud. Mi trascendencia a través del servir, dice Víctor. Juan, vivir, amar, servir. Norma, gratitud. Paula, amor. Jessica, trascendencia, serenidad, cultivar la serenidad, aprendizaje. Uf, van rapidísimo. Calma, gratitud, autoconfianza, descubrimiento, confianza en la vida, aprender a vivir, trascendencia, motivación, legado que quiero dejar. Valentía, espiritualidad, autoconfianza, control, aceptación. Amor a vos, le dicen, te han dado de todo, no lo he leído, pero que te aman, que te adoran, que te quieren. Creo que es accionar, mutuo, prudencia, es mutuo. coraje,
libertad, aceptación, serenidad, Qué bonito. ganas Qué de bonito. seguir. Entonces voy a cerrar de esta manera. La vida puede ser muy corta, puede ser muy larga, no lo sé. No lo vamos a ver, porque la vamos a evaluar si fue corta o larga cuando sepamos cuándo se terminó. Y como nadie sabe cuándo se termina, entonces básicamente no vamos a saber. Lo que sí sabemos es que se vive un día a la vez. Así que ocúpense de vivir un día y que ese día haya tenido sentido, hayan dejado algo de valor en otros y se puedan ir a dormir diciendo gracias. Y lo único que pido es que si la vida así lo decide, un día más para volver a hacer algo o crear otro valor o darle algo a alguien o tomar algo de alguien también mañana. Y entonces se vive un día a la vez. Algún día se va a terminar. Ese día, los que decían, yo sabía que un día se iba a terminar, van a haber tenido razón. Así que gracias de corazón a cada uno de ustedes. Gracias Tere, gracias a ICF, gracias a Darly por haberme acompañado, gracias a amigos, a todos, gracias de corazón, gracias. Y les deseo que este año nuevo que ya empezó y esta nueva década no empezó solamente un año, empezó una década nueva, así que uno puede empezar a hacer declaraciones más grandes. Les doy un abrazo a cada uno, gracias por la confianza, chau chau, y nos vemos Gracias pronto. Marco por tu disponibilidad, gracias por todos los aprendizajes y honradas de tenerte aquí con nosotros. Les puse el correo de ICFR de capítulos para los que quieran ver la grabación que se le envíe por correo. Gracias. Alguien había preguntado del libro de Flores, no lo había dicho. Conversaciones para la acción se llama el libro. Sí, alguien lo colocó. Flores. Ok, perfecto, gracias. Para la acción. Gracias Todo el mundo a todos. Gracias y felices de haber compartido contigo, Marco. Feliz noche. Gracias, amigos. Un abrazo a cada uno. Gracias.